Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Qué gozo, ¿verdad? Para un servidor, su hermano, el pastor Israel Macías, el poder venir hoy, martes 18 de abril de este año 2023, a compartir un estudio bíblico más, ¿verdad? Llamado la Trinidad. En esta serie de estudios bíblicos que le llamamos la piedra del ángulo. Amén. Así que sean todos bienvenidos, ¿verdad? Gocémonos en este día, porque así como todos los demás, podemos también en recibir el mensaje poderoso del Evangelio, amén, de la palabra de Dios. Así que bueno, pues yo le invito a que nos preparemos y asimismo apóyeme a compartir el link, ya sea por Facebook o por YouTube, de esta enseñanza, amén, que no solamente es para aquellos que están en algún discipulado básico, ¿verdad? O en algún discipulado incluso pues ya un poco más avanzado, sino es para todos nosotros como cristianos, amén. El día de hoy, fíjese qué interesante el tema, ¿verdad? Como ya lo mencioné, vamos a tener el estudio número 5 que le hemos llamado la Trinidad, una enseñanza fundamental de la fe cristiana, amén, una doctrina fundamental de nuestra fe. Así que yo le invito a que nos preparemos, ¿verdad? Vamos a disponernos y, como le he mencionado, pues apoyemos, fíjese bien, compartiendo el link de esta enseñanza a más personas para que todos podamos recibir lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que esta tiene para nosotros, amén. Así que bueno, ¿qué le parece si nos vamos poniendo en las manos de Dios a través de la oración para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en el conocimiento de la palabra hacia toda la verdad? Amén. Sean todos bienvenidos en todo país, en todo continente, aquí en la República Mexicana, en la iglesia local, en el estado de Aguascalientes, en todo lugar donde sea que usted nos esté viendo, sea bienvenido, y le invito a que se ponga de pie conmigo si puede hacerlo, ¿verdad? Para que nos pongamos en las manos de Dios en oración. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo su guianza para este día, para esta ocasión, y que sea Él, hermano, quien nos vaya llevando de la mano en un tema doctrinal que es fundamental para nuestra fe. Amén. Es muy importante esta enseñanza, por lo tanto yo le invito, ¿verdad?, a que no se la pierda, no se distraiga y compartámosla con otros. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos hoy en esta noche, Señor, por esta hermosa bendición que nuevamente nos das de poder estar reunidos, mi Señor, en tu nombre. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros y te pedimos a ti, Espíritu de Dios, que nos guíes en el conocimiento de la palabra hacia toda la verdad. Guíanos pues, aquí estamos en tus manos, nos ponemos allí en ese lugar seguro que es tu presencia. Señor, habla nuestras vidas, habla hoy en esta noche, bendito Padre Celestial, a cada uno de nosotros. Gracias a ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre. En tu nombre, Cristo Jesús, amén. Bien. Mire, como le he mencionado, el día de hoy tenemos el estudio número 5. Los otros 4 los va a encontrar aquí abajo en la descripción de YouTube, ¿verdad? Porque si no los ha visto, yo le invito a que lo haga para que vaya llevando la secuencia de todos estos. Amén. Entonces, los he ordenado aquí en la descripción de YouTube para que, pues simplemente con un clic, usted vaya al estudio que le falta por ver. Si no ha visto ninguno, yo le invito a que los pueda ir viendo poco a poco todos estos. Amén. Son de grande bendición. Amén. Gloria a Dios. Mire, el tema que tenemos hoy, ¿verdad? Como lo he mencionado, es el tema o el estudio número 5, el que habla acerca de la Trinidad. Si yo le pregunto, ¿usted podría explicar qué es la Trinidad? ¿En qué consiste la Trinidad? ¿Cómo se ve la Trinidad en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se ve en el Nuevo Testamento? ¿Usted podría contestar a estas preguntas? ¿Sabe? Es un tema que, como lo mencioné desde el principio, es muy importante para nuestra fe cristiana. Muchas veces no sabemos explicar o responder a preguntas como las que acabo de hacer, y sabe que es fundamental que todo cristiano sepa contestar esas preguntas como las que yo hice. Hoy en día también, escuche lo que le voy a decir, hay tanta proliferación de sectas, tanta proliferación de religiones que están desvirtuando el concepto bíblico de la Trinidad de Dios.
Y entonces, ¿sabe qué es lo que hacen? Como en ocasiones ellos tampoco pueden explicar en qué consiste esta, entonces se dan a la tarea de confundir el conocimiento de otros en relación a la misma. ¿Sabe? Esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, en grupos que en ocasiones llegan allá a la puerta de nuestra casa, ¿verdad? Como los testigos de Jehová, los mormones, ¿sí? Y muchas de las veces tampoco tienen un concepto certero de lo que es la Trinidad de Dios, ya que, pues mire, comenzando desde allí, a la misma persona del Espíritu Santo no le dan el lugar como tal, es decir, no le dan el lugar como persona, ¿sí?, al Espíritu Santo. Y entonces hablan del Espíritu Santo como un ente, como una fuerza, hablan como algo impersonal, es decir, no como una persona. Entonces, empezando desde allí, pues se hacen bolas, ¿verdad?, con el tema de la Trinidad. ¿Y qué es lo que hacen? Pues recurren, fíjese bien, al recurso de confundir entonces el conocimiento que otros grupos tenemos, ¿sí?, incluyendo la iglesia cristiana. Entonces, no les sea extraño, ¿verdad?, que cuando se hable del tema de la Trinidad, con este tipo de personas que le acabo de mencionar, pues pretendan confundirle a usted como creyente, como cristiano, pretendan confundirle en las bases doctrinales o en las bases bíblicas que usted y yo tenemos, ¿sí? Eso es lo que hace Satanás. Cuando Satanás no puede, fíjese bien, debatir o no puede proporcionar un concepto, entonces ¿qué hace? Utiliza sus recursos de manera que pueda pervertir los conceptos de los demás. ¿Me explico? Es por ello que es importante que este tema de la Trinidad lo estudiemos de una manera consciente, pero sobre todo de una manera bíblica. Amén. Y es por eso, hermanos y hermanas, que el tema, el estudio del día de hoy es tan, pero tan importante. Así que, mire, me voy a estar auxiliando nuevamente, ¿verdad?, de los pizarrones. Ya me adelanté para escribir algunas cosas. Si usted no lo alcanza a anotar todo, ya sabe que posteriormente lo puede volver a ver y poner en pausa para tomar todos los apuntes. Sin embargo, yo le pido que tenga su Biblia a la mano y que tenga una libreta también a su mano para que podamos tomar apuntes y asimismo estar yendo a los pasajes de la Escritura que vamos a ver el día de hoy en relación a este estudio tan pero tan importante y precioso. Amén. Así que pues bueno, vamos a comenzar. Amén. ¿Qué le parece? Mire, me voy a mover un poco nuevamente, igual para este lado, para que podamos ver lo que tengo aquí en el pizarrón. Espero que el atril no le estorbe, no le impida ver lo que está aquí escrito. Mire, lo primero que tenemos que ver es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿sí? Y comenzando desde allí, es un punto que muchas sectas, un punto que muchos grupos religiosos que se oponen al cristianismo utilizan para decir, ves, es que la Trinidad, para empezar, no es correcta, no es bíblica, no existe, ¿sí?, como tal. ¿Por qué? Porque la palabra Trinidad, esta palabra no aparece en la palabra de Dios, no aparece en la Biblia, así como hay otras que tampoco aparecen. Sin embargo, su manifestación, su presencia se ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No es la excepción que la Trinidad, aunque como tal, como palabra no aparezca, pero se ve manifestada desde el principio y hasta el final, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Pero tenemos que entender, ¿verdad?, también lo siguiente. La palabra Trinidad se deriva del latín trinitas y más específicamente del adjetivo trinus, que significa tres en uno o bien triplicidad. Esa palabra triplicidad es muy importante porque es la que nos habla de una triple manifestación. ¿Y una triple manifestación de quién? En este caso, fíjese bien, una triple manifestación de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa triplicidad? Bueno, pues es precisamente esto, tres en uno. Es la forma en la que se dan a conocer, ¿sí?, en la forma en la que se revelan, ¿sí?, al hombre tres personas, ¿sí?, o tres componentes que a su vez son uno solo. Eso es bien importante, hermanos, porque mire, en el ámbito de la metafísica utilizan una palabra que es la triunidad. Aquí la voy a anotar. Triunidad, ¿sí?
Pero esta palabra triunidad no tiene nada que ver con la triplicidad de Dios, aplicado en este caso al adjetivo trinus de Trinidad. No, en el ámbito de la metafísica se habla de una triunidad, haciendo diferencia, fíjese bien, en tres partes que incluso llegan a mencionar que forman uno solo, pero de una manera separada o independiente, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con la triplicidad de Dios, de la cual nos habla la palabra Trinidad. La palabra Trinidad nos habla, fíjese bien, de una triple manifestación, ¿sí? Pero en unidad, en propósito, en operaciones, en esencia. Tres formando uno solo. Es por ello, hermano, que debemos de tener cuidado con palabras como estas y sobre todo, como le digo, la gente, aún el enemigo, ¿verdad?, va a utilizar o va a recurrir al recurso de querer confundir, ¿sí?, de querer corromper el conocimiento bíblico que tenemos para que nuestro concepto de la Trinidad de Dios cambie. De hecho, le voy a decir algo, mire, algo muy atrevido, ¿verdad? Nos hemos topado con enseñanzas aún dentro de iglesias cristianas que utilizan la palabra que, bueno, ya borré, ¿verdad? La palabra triunidad en el ámbito de la metafísica para tratar de explicar a sus congregantes en qué consiste la Trinidad de Dios. No es correcto, eso no proviene de Dios y se da cuenta del peligro en el que actualmente nosotros nos encontramos precisamente por tanta apostasía, precisamente por tanto, hermano, embate del enemigo, porque pues él sabe que le queda poco tiempo y trata de pervertir el conocimiento de Dios. ¿Sabe para qué? Para pervertir también la manifestación, en este caso, de las tres personas de la Trinidad, más específicamente de la tercera persona de la Trinidad, quien es el Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues creando falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Una vez, escuche, que Satanás logra pervertir, corromper el concepto bíblico de la Trinidad, entonces para él le es fácil el provocar, el llevar a esa provocación de falsas manifestaciones dentro de la iglesia cristiana. Y entonces la iglesia cristiana ya no se encuentra practicando el mover correcto del Espíritu, sino que se encuentra siguiendo falsas manifestaciones del espíritu del error, del espíritu del anticristo, del espíritu, hermano, que se opone al Espíritu Santo. Se da cuenta, fíjese bien, con todo esto que estamos hablando, tal vez a manera de introducción, de lo importante que es entender el lenguaje bíblico, de lo importante que es entender lo que la palabra de Dios menciona en relación a la Trinidad. Se lo vuelvo a repetir, viene del adjetivo trinus, ¿verdad?, que significa tres en uno o triplicidad. La palabra triplicidad nos habla de una triple manifestación, pero ¿de quién? De un solo ser, Dios. Dios manifestado en tres personas, que estas personas, estas tres personas, están unidas en propósito y en operaciones, es decir, en cómo se dan a conocer, cómo se mueven en el hombre. Amén. Ahora, fíjese bien, vamos a comenzar a ver aquí también algunos aspectos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y todo esto que vamos a mencionar es muy, pero muy importante. Amén. Así que vaya tomando nota, tómele foto o bien después le ponen pausa para que lo pueda copiar. Si quiere el material, yo lo tengo, ¿verdad? Ya en formato de PDF y con gusto se lo enviamos, ya sabe, sin ningún costo. Todo esto lo damos de corazón para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Bueno. Mire, en el Antiguo Testamento, desde Génesis 1:1, fíjese, desde el primer versículo, ¿verdad?, escrito en el libro del Génesis, en el libro de los orígenes, se nos habla de la palabra Dios, ¿sí? De hecho, dice en el principio, Dios creó, ¿verdad?, los cielos y la tierra. Bueno, la palabra que nosotros leemos como Dios en el original hebreo es la palabra Elohim, ¿sí? La palabra Elohim, fíjese bien,
es el nombre divino precisamente de Dios, es el nombre de Dios, ¿sí? Pero es el nombre divino de Él en plural, ¿sí? No en singular, sino que el nombre Dios representa pluralidad. Por eso aquí es que le pongo que el nombre Elohim representa la pluralidad de Dios. ¿Y a qué nos referimos con la pluralidad de Dios? Bueno, seguramente usted se ha fijado, ha puesto atención en algunos versículos que están precisamente desde Génesis, que nos dice, por ejemplo, la frase hagamos, ¿sí? O sea, cuando Dios dice hagamos, ¿sí? En una palabra como esa, hagamos, ¿qué entendemos? Entendemos que Dios, al hablar de sí mismo, utiliza su pluralidad, es decir, da a entender que siendo Él Dios, está formado en tres personas o compuesto por tres personas. Por eso no se refiere a sí mismo simplemente como haré o simplemente como estoy haciendo o hago, sino que dice hagamos. ¿Por qué? Porque Dios, recuerde esto, el nombre de Dios es Elohim y nos habla de su pluralidad, es decir, de las personas que componen un solo ser divino, quien es Dios, quien es la Trinidad de Dios. Amén. ¿Sabe? Mire, Moisés utilizó aproximadamente unas 500 veces el nombre de Elohim. Y en total en el Antiguo Testamento el nombre de Elohim se utilizó unas 2500 veces. Entonces, a ver, vamos a entender a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo al hecho de que el pueblo de Dios, ¿sí?, la nación de Israel, conocía perfectamente que ese ser divino llamado Dios estaba compuesto por tres personas, ¿sí? Sí diferentes, pero unidas en propósito y en operación, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando Moisés y todos los demás personajes bíblicos se referían a Dios, es decir, al Elohim, con el término Elohim, el nombre divino precisamente de Dios, ellos sabían perfectamente que estaba formado, que su manifestación consistía en tres personas. ¿Me estoy explicando? Es decir, en su manera de pensar, en su manera de ver el ámbito en el cual se relacionaban con Dios, con Elohim, ellos sabían que Elohim no era un solo, ¿verdad? Una sola persona, sino que es un solo Dios formado por tres personas. Mire, ¿qué ejemplo le pondré? Es como el caso, ¿verdad?, en el que usted dice, por ejemplo, la palabra mis papás, ¿sí? Mis papás. Y usted sabe, ¿verdad?, que se refiere, aunque dice papás, aunque la misma palabra puede indicar plural, usted sabe que se refiere a mamá y se refiere a papá. ¿Me explico? ¿Qué pasa, por ejemplo, si decimos la palabra padres? ¿Sí? Cuando decimos la palabra padres, también automáticamente y hasta inconscientemente involucramos a ambos, a papá y a mamá. Bueno, con eso más o menos pretendo explicarle lo mismo del término Elohim. Cuando Moisés se refería a Elohim y los demás personajes bíblicos también lo hacían, automáticamente y hasta de manera inconsciente sabían que se referían sí a un solo ser divino, pero formado por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, todo esto es importante entender, ¿sabe por qué? Porque mire, la palabra de Dios en Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Que de hecho yo le quiero pedir que vayamos a buscar esta cita. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, es un versículo muy importante, ¿verdad? Que nos habla precisamente de que Dios es uno. Fíjese, Dios es uno. Vamos a leerlo. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4 lo siguiente, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Dice Jehová uno
es. Amén. Y enseguida viene el mandamiento, ¿verdad? El primer mandamiento, el más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Bueno, lo importante, fíjese bien, de lo que estamos destacando aquí es el hecho de que Dios es uno. Jehová uno es, ¿sí? La palabra uno que nosotros tenemos aquí escrita en el original, en el idioma hebreo, es la palabra echad, ¿sí? Esa palabra echad significa, fíjese bien, una unidad compuesta. Unidad compuesta. A ver, ¿cómo? Una unidad compuesta, sí. O sea, un solo elemento compuesto por otros o formado por otros, pero siguen siendo uno en esencia. ¿Me explico? El ejemplo más claro lo pongo aquí. Es como, por ejemplo, cuando decimos o hablamos de un racimo de uvas, ¿sí? Un racimo de uvas, usted se imagina un racimo, pero ese racimo contiene varias o muchas uvas. Ese es el concepto que el pueblo de Dios tenía acerca de Dios. Un solo Dios manifestado en tres personas, formado por tres personas. Esto nos habla de la triple manifestación de Dios, de su triplicidad. ¿Qué le parece todo esto? Amén. El mismo concepto, fíjese bien, de unidad compuesta, aplica, por ejemplo, para el punto donde Pablo habla a los Gálatas en capítulo 5, verso 22, donde dice: mas el fruto del Espíritu, ¿sí? No es frutos, sino que es singular, mas el fruto del Espíritu, y está compuesto por el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Es decir, un solo fruto, pero manifestado o bien formado por varios elementos, por varias virtudes, en el caso del fruto del Espíritu. Entonces, es la misma comprensión, es el mismo concepto, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos maneja para el fruto del Espíritu. Entonces, este primer pizarrón, fíjese bien, que le estoy compartiendo aquí, es muy importante, ¿sí? Sectas, otras religiones desvirtúan no solamente la persona del Espíritu Santo, sino que las separan a cada una de estas, corrompiendo una enseñanza tan importante en la cual Dios, siendo un solo ser divino, está compuesto, está formado y se manifiesta en tres personas diferentes. Ahora, vamos a ver también el día de hoy cómo cada una de estas personas tiene la misma esencia. Es decir, si Dios es ese ser, ¿verdad?, creador, es ese ser divino, bueno, entonces cada persona que conforma la Trinidad tiene la misma esencia o la misma naturaleza de Dios. Por eso se conoce a cada persona como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No quiere decir que sean tres dioses de manera independiente, sino que tienen la misma naturaleza, la misma fuente proveniente de Dios, pero estos en unidad, estos en la misma esencia. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas sectas y religiones manejan ese concepto de que son tres dioses, fíjese bien, pero de manera independiente, de manera separada. No es así. Un solo Dios manifestado en tres personas, en la misma esencia, en la misma naturaleza, con la misma fuente, con propósitos, con unidad, ¿sí?, que los hace que operen, ¿sí?, también de una manera en la que se compruebe que los tres son uno solo. Amén. Entonces, si alguien a usted le pregunta, ¿qué es la Trinidad? ¿Qué es eso de la Trinidad de Dios? Bueno, la Trinidad de Dios es Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres tienen la misma naturaleza, por eso es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, unidos en propósito y en operación, en manifestación para la humanidad, para el hombre. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien.
Vamos a continuar, ¿verdad? Y le quiero hablar acerca de algunos ejemplos que nos pueden todavía aclarar un poco más el concepto de la Trinidad. Fíjese bien, estos ejemplos son, por ejemplo, el hecho de que la materia existe en estado sólido, líquido y gaseoso. Son los tres estados de la materia. Es la materia, pero en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. La encontremos en gaseoso, en sólido o en líquido, pero son lo mismo, son materia, ¿sí? Otro ejemplo es que, por ejemplo, la naturaleza está compuesta por cielo, por tierra y por mar, ¿sí? La naturaleza, lo que Dios creó: cielo, tierra y mar, ¿sí? La atmósfera está hecha, fíjese bien, de luz, de calor y de aire. Lo que conocemos bajo el término de atmósfera está compuesta por estos tres elementos. El agua, escuche, el agua la encontramos en estado líquido, la encontramos en estado sólido, que es el hielo, y la encontramos en estado gaseoso, que es el vapor. Es un mismo elemento que es el agua, pero en líquido, en hielo y en vapor, ¿sí? Otro ejemplo más, por ejemplo, lo tenemos del sol. Del sol tenemos luz, del sol tenemos calor y del sol tenemos también movimiento. ¿Qué le parece? Estos ejemplos nos ayudan a entender, o nos deben de ayudar a entender el concepto, hermano, que estamos tratando de explicar, que es el de la Trinidad. Un solo Dios, pero en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. No tres dioses independientes y separados, no, sino un mismo Dios manifestado en tres personas cuya esencia es divina. Por eso es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y unidos en propósito y en operación. Amén. Esa es la mejor definición que nosotros podemos dar, hermano, en relación a la Trinidad de Dios. Ahora, fíjese bien, hemos estado hablando acerca de lo que se ve, hermanos, en el Antiguo Testamento. ¿Qué le parece, verdad, si vamos mencionando lo que ahora vemos en el Nuevo Testamento? Para ello voy a poner el siguiente pizarrón. Fíjese bien, en el Nuevo Testamento, ¿sí?, el Dios Trino al que los apóstoles adoraron, ¿sí?, fue el Elohim del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, mire, escuche lo que le voy a leer, ¿sí? Para los hombres del Nuevo Testamento, el concepto de la Trinidad de Dios no era novedad, o sea, no era algo nuevo, no era un concepto nuevo de Dios, sino una simple expansión del testimonio de los hombres del Antiguo Testamento. O sea, si hace un momento yo le expliqué que cuando los siervos de Dios del Antiguo Testamento se referían a Él con el nombre divino de Elohim, ellos sabían que Elohim es un Dios, o era un Dios, pero formado o compuesto por tres personas, ¿sí? Ese concepto de manera natural, de manera automática y hasta inconsciente lo tenían. Bueno, en el Nuevo Testamento ese concepto no cambia, sino que solamente se amplía. ¿Por qué? Porque aquí menciono que es una expansión del testimonio que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué menciono que es una expansión o una ampliación? Bueno, porque en el Nuevo Testamento se habla o se ve más específicamente la operación y el propósito de cada una de las personas de la Trinidad. Por ese simple hecho, ¿sí? Entonces, para los hombres del Nuevo Testamento no era un concepto nuevo, no era algo, hermanos, novedoso, ¿verdad?, que les impactara, no. Los hombres del Nuevo Testamento, los apóstoles, ¿sí?, los siervos de Dios, conocían el término Elohim y también de una manera natural sabían que Dios estaba manifestado y compuesto por tres personas. Únicamente, le vuelvo a repetir, en el Nuevo Testamento se amplía el concepto de la Trinidad porque se ve más específicamente el propósito en la operación de cada uno de ellos. Amén. Ahora, fíjese bien, también en el Nuevo Testamento se enfatiza la unidad de Dios, ¿sí?, y que está formada por tres personas.
Yo también hace un momento le decía que muchas religiones pueden llegar a mencionar que sí es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, pero de una manera separada o de una manera independiente. No, la Biblia nos enseña que las tres personas que forman la Trinidad están unidas. Amén. Unidas en naturaleza, en propósito y en operación. Por lo tanto, el Nuevo Testamento eso es lo que enseña, ¿sí? Vamos a ver los pasajes. Mire, ¿qué le parece? Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo número 17. Vamos al Nuevo Testamento. Evangelio de Juan, capítulo número 17 y versículo número 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? Fíjese cómo, ¿verdad? Jesucristo, cuando ora por sus discípulos, se dirige al Padre, diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Note cómo Jesús comienza a dar testimonio, ¿verdad?, de la unidad de Dios. Dice que te conozcan a ti, a Dios. Esa palabra es el mismo concepto del término divino Elohim. Por lo tanto, mismo Jesús estaba dando testimonio de cómo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad?, son de quienes proviene la vida eterna. Ahora, en el versículo número 11, ahí mismo dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Dice: así como nosotros. Note cómo Cristo, ¿verdad?, da testimonio de la palabra hebrea que le mencioné también hace un momento, echad, ¿verdad? Cuando dice Jehová uno es en Deuteronomio. Bueno, mismo Jesús afirma diciendo: así como nosotros, que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. No separados, no independientes, sino los tres unidos, ¿sí? Y le vuelvo a repetir, unidos en propósito y fíjese bien, en el mover, en las operaciones que cada uno de ellos hacen. En el versículo 22 de este mismo capítulo, también Jesús dice: la gloria que me diste, yo les he dado. Dice: para que sean uno. Dice: así como nosotros somos uno. Lea todo el capítulo 17, es precioso, y usted va a encontrar más contundentemente la evidencia de la unidad de Dios, es decir, de la unidad de la Trinidad de Dios. Amén. ¿Y qué leemos ahí en el capítulo 16, verso 15? ¿Sí? Un capítulo antes en el que estamos, ¿verdad? En el verso 15 dice la palabra, dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vea cómo Cristo habla de esa unidad, ¿sí? En el mismo testimonio de las palabras de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado. Le vuelvo a repetir, el enemigo a través de sectas, a través de muchas religiones, va a querer pervertir el concepto que la palabra de Dios nos da de Dios, de Elohim, de la Trinidad de Dios. Al no poder sostener un argumento sólido, porque la palabra de Dios es contundente, entonces Satanás buscará la manera de pervertir el conocimiento que ya tenemos. Y debemos de tener mucho cuidado con esa labor que hace Satanás, ¿verdad? Inciso C, el Nuevo Testamento enseña que cada persona de la Trinidad es Dios. Este punto es importante, ya lo mencioné, pero lo vamos a ver. Que cada persona de la Trinidad es Dios. Fíjese bien, cada persona, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es decir, tienen la misma fuente, la misma naturaleza, pero no de manera independiente. Ese punto es importante, no de manera separada, sino unidos. Amén, unidos. Vamos a comenzar a ver aquí en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 8 y en el versículo 54, lo que la palabra de Dios nos dice también, ¿verdad? En palabras de Jesús, dice: respondiendo Jesús, dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Dice: mi Padre es el que me glorifica,
el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Sí? Estaba Cristo hablando aquí con los escribas, con los fariseos, ¿verdad? Que le dicen a él, ¿verdad? Le objetan a él diciéndoles que nosotros somos hijos de Abraham. Entonces Cristo, hermano, les habla duro, ¿verdad? Diciéndoles, si en verdad fueran hijos de Abraham, dice, las obras de Abraham harían, lo que Abraham hizo, ustedes eso harían. ¿Sí? Y Cristo los lleva a tal punto en el que los confronta, hermanos, de una manera fuerte, los confronta de una manera tan directa, tan fuerte, hermano, que seguramente, mire, también por muchos motivos como esos, lo querían matar, ¿verdad? A Jesús. Bueno, ¿qué nos dice Juan capítulo 11? Es todo el capítulo, ¿verdad? Donde nos habla en relación a la historia de Lázaro, ¿sí? Pero en esta parte, fíjese bien, lo que nosotros podemos ver en este capítulo es el hecho, hermano, del poder de Dios, ¿sí? De cómo se iba a glorificar Dios, ¿verdad? Mire, por ejemplo, en el verso 4, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En todo este pasaje vemos la presencia, fíjese bien, del poder creador, del poder resucitador, del poder divino de Dios, operando en el Hijo, operando, ¿verdad?, en la benevolencia del Padre y en el poder, fíjese bien, del Espíritu Santo, ¿verdad?, para hacer que este hombre, Lázaro, resucitara. Amén. ¿Qué más encontramos? Mire, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, acompáñeme también para allá. En Hechos capítulo número 5, versículos 3 y 4, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice que, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Es decir, en estos tres pasajes vemos el hecho de cómo, fíjese bien, el Hijo es Dios, cómo el Padre obviamente es Dios, y aquí en Hechos 5, 3 y 4 vemos que el Espíritu Santo es Dios. Pedro en este pasaje de Ananías y Zafira, ¿verdad?, se refiere al Espíritu Santo como Dios. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Él es Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios comprueba en el Nuevo Testamento que cada persona de la Trinidad es Dios. Tiene la misma esencia, cada persona de la misma naturaleza divina, Elohim. Amén. Gloria al Señor. En el inciso D, fíjese bien, en el nacimiento de Jesús. ¿Qué nos muestra el nacimiento de Jesús? Pues nos da, hermano, fíjese, la evidencia de las tres personas presentes, las tres personas de la Trinidad presentes en el momento de el nacimiento. O sea, mire, o mejor dicho, cómo las tres personas de la Trinidad iban a intervenir en el nacimiento de Jesús. Vamos a ver este pasaje en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 1 y versículo número 35. ¿Ya lo tiene? Lo voy a comenzar a leer. Dice así: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Fíjese bien, o sea, le estaba diciendo esto a María, ¿verdad?, la madre de Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, ahí está. Dice, y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Quién es el Altísimo? El Padre. Dice, con su sombra, te cubrirá con su sombra, dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién es ese santo ser? Jesús, es decir, el Hijo. Entonces, note cómo en el nacimiento de Jesús intervienen las tres personas. El Espíritu Santo dice, vendrá sobre ti. ¿Sí? El Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Obviamente en el orden en el que se menciona en el verso 35, pues menciona primero al Espíritu Santo, menciona al Padre enseguida y al último al Hijo, ¿verdad? Es decir, no porque los mencione así, quiera decir o nos dé a
a denotar un concepto diferente de las tres personas de la Trinidad, sino simplemente es la forma en la que intervinieron en el nacimiento de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, inciso E. En el bautismo de Jesús también vemos presentes las tres personas de la Trinidad. Vamos a Mateo, capítulo 3. Amén. Mateo, capítulo número 3, versículos del 13 al 17. ¿Qué nos dice la palabra? Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, dice, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Entonces ahí estaba Jesús presente, ¿verdad? Saliendo del agua, se abren los cielos y con sus ojos ve al Espíritu Santo que desciende en forma de paloma. Dice, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De ese acto fueron testigos Juan el Bautista y otras personas que estaban allí como precisamente testigos del bautismo de Jesús. ¿Sí? Entonces dígame, ¿por qué muchas sectas y religiones tratan de socavar, tratan de destruir, incluso de llevar al punto de quitarle credibilidad a la enseñanza, a la doctrina, sobre todo a la manifestación de la Trinidad? ¿Por qué tratan incluso ciertos grupos religiosos de hacer ver como si la Trinidad no existiera? ¿Sí? O de separarla, de desvirtuar el concepto que Dios es acerca de la misma. ¿Por qué? Hermanos, porque es un punto doctrinal que, escuche, se lo vuelvo a repetir, cuando se logra pervertir, entonces la fe de los cristianos, la fe de aquellas personas, hermanos, se corrompe, termina siguiendo falsas manifestaciones, termina apartándose de la fe, terminan desertando de la fe. Entonces, cuando Satanás logra diseminar la doctrina de la Trinidad, produce estragos dolorosos y terribles en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Atacar este punto de la Trinidad es como ir y atacar algo muy importante, es como ir a la cabeza, es como ir a aquello que mantiene en unidad la iglesia del Señor. Logra destruir allí en el corazón de los creyentes, de los cristianos, y los corrompe, los aleja, destruye la obra de Dios, destruye el cuerpo de Cristo. Ahora entiende por qué es un punto doctrinal, un fundamento doctrinal que debemos de cuidar bastante. ¿Sí? Mire, en este punto, en el último, en la Gran Comisión, ¿qué encontramos en la Gran Comisión? Vamos a Mateo 28. Encontramos lo que se conoce como la fórmula bautismal, que ay, Padre Santo, mire, hoy en día también cómo hemos discutido ese tema, ¿verdad? La fórmula bautismal de que si hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o nada más en el nombre de Jesús. Si nos da tiempo ahorita explicamos algo en relación a eso, pero el punto importante aquí es que en la Gran Comisión, precisamente en lo que es la manera en la que Jesús nos mandó que bautizáramos a los que creyeran en Él, se ve la Trinidad. Mire, en el versículo, hermano, número 19 específicamente dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Ahí se ve la Trinidad de Dios. Y es la manera en la que Cristo nos manda que bauticemos a aquellos que se conviertan a Él y que sean sus discípulos. ¿Sí? No que los bauticemos de una manera distinta o en el nombre de otra persona, sino en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Ok,
Ahora, fíjese, ¿por qué? Se lo voy a explicar a ver si así rápido, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta discusión sobre si bautizar en el nombre de Jesús o bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? Bueno, la explicación es muy clara y es la siguiente, ¿sí? El texto que encontramos en el libro de los Hechos y tal vez en otras cartas del Nuevo Testamento, donde por ejemplo Pedro le decía a las personas, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? O en otros pasajes donde Pedro u otro apóstol hiciera alusión únicamente a bautizar en el nombre de Jesús, significa precisamente esto. El nombre, fíjese bien, cuando la frase dice, bautícese cada uno en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre, la palabra nombre hace alusión a la misma explicación que estábamos dando con el pizarrón anterior. La palabra nombre nos habla de una unidad compuesta. Así como el racimo de uvas es un solo racimo, pero compuesto por varias uvas, lo mismo es la palabra nombre, a la que Pedro hace alusión. Amén. Por lo tanto, lo que Pedro estaba diciendo no era que se bautizara en el nombre de Jesús, sino en el nombre que representa la unidad compuesta en la cual Jesús, siendo el Hijo, va en ella. Entonces, se debe de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Más claro que el agua, en palabras de Jesús, no puede ser. Así que recuérdelo, la frase el nombre de Jesús, la frase el nombre indica esa unidad compuesta, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Se puede hablar de una segunda explicación, fíjese bien, también en el sentido práctico, en el que cuando Pedro mencionaba que fueran bautizados de esa manera, es decir, en el nombre de Jesús, era porque lo hacía ante muchos que no eran judíos, sino gentiles. Entonces, ellos siendo gentiles no tenían el concepto, como los judíos, de la Trinidad de Dios, de la unidad compuesta de Dios. Entonces también, ¿verdad? Algunos explican que este puede ser también otro motivo por el cual Pedro mencionaba que se bautizaran en el nombre de Jesús, ya que los gentiles no conocían el concepto del Elohim, de la Trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque eran gentiles. Acuérdense que los judíos, sí, de una manera natural, de una manera automática, al hablar de Dios, al hablar del Elohim, ellos conocían perfectamente la unidad compuesta de Dios. Amén. Entonces, esas dos explicaciones pueden ser, ¿verdad?, las más correctas, las más viables del por qué debemos de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hay algo que también quiero explicar aquí. Yo le mencionaba hace un momento aquí en el punto del nacimiento de Jesús, que las personas aparecen en un orden distinto. Y yo le decía que eso no indica nada, sino simplemente la manera en la que intervinieron en el nacimiento de Jesús. Pero, ¿por qué se habla entonces de primera persona, segunda persona y tercera persona de la Trinidad? Bueno, el hecho de que se hable de eso, fíjese bien, voy a borrarle aquí, así un poquito nada más. El hecho de que se hable de la primera persona, segunda y hasta tercera, ¿sí? Voy a colocarlo aquí. Primera persona, segunda persona y tercera persona, ¿sí? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos habla simplemente de la forma de la manifestación. Es decir, el cómo se dieron a conocer. ¿Cómo se dieron a conocer? Precisamente a quién, es decir, al hombre, ¿sí? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos la dispensación de Dios Padre. ¿Por qué es una dispensación? Una dispensación no solamente es un periodo de tiempo, sino que en ese periodo de tiempo hay una revelación, una manifestación, una manera en la que Dios Padre, en este caso, se da a conocer. Entonces, una dispensación, acuérdese, no nada más es un periodo de años, un periodo de tiempo, sino que en ese periodo de tiempo hay una revelación, ¿de acuerdo? Bueno,
Entonces, el primero que se da a revelar o a conocer en ese periodo conocido como el Antiguo Testamento, en ese periodo de años, es Dios Padre, en esa iniciativa de querer tener relación con el hombre. Amén. Enseguida viene la dispensación del Hijo, que se puede decir que es un periodo de años el más corto. ¿Por qué? Porque el Hijo, recuerde, encarnó, ¿verdad? El Mesías, el Cristo, encarnó en la persona de Jesús. Él era Dios, pero habitando, ¿sí?, en una naturaleza humana, en un cuerpo humano. Y solamente vivió un periodo de 33 años. Entonces, era Dios manifestado a los hombres, ¿sí? Era Dios encarnado en la persona de Jesús corporalmente, ¿sí? Entonces, es la segunda dispensación, ¿sí?, del Hijo. Por eso se le conoce como segunda persona, porque es ahora el segundo quien se da a conocer en ese periodo corto de 33 años, se da a revelar y a revelar los propósitos del Padre. Amén. Y ahora estamos, fíjense bien, con la dispensación del Espíritu Santo, porque es el tercero en que se da a revelar, el que se da a conocer, en este caso, a la iglesia. Estamos en el periodo del Nuevo Testamento y estamos en esa dispensación, le repito, en la cual el Espíritu Santo se revela, se da a conocer a la iglesia. Entonces, el orden de primera, segunda y tercera no corresponde a una jerarquía o a un orden de superioridad, no. Los tres son iguales en gloria, los tres son iguales en esencia, los tres son iguales, hermano, en naturaleza. Pero los propósitos y las operaciones de estos es lo que los hace, fíjese bien, ser cada uno de una forma más particular. Amén. Y es por eso que la primera persona es el Padre, la segunda es el Hijo y la tercera el Espíritu Santo, ¿sí? El orden en el que se han dado a revelar al hombre, a la humanidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, esto era importante también explicarlo, ¿verdad? Bueno, ya borré eso de ahí, lo voy a borrar, ¿verdad? Ya lo puede usted ver, lo puede poner en pausa nuevamente, ¿verdad? Gloria a Dios. Fíjese, vamos a hablar ahora, ¿sí?, de la relación que tienen las tres personas de la Trinidad y cómo la relación que tienen las tres personas comprueban que son uno, ¿sí? Que son uno. Mire, escuche lo que le voy a mencionar, pero primero vamos a Juan en el capítulo número 14. Evangelio de Juan, capítulo número 14. Acompáñenme. Vamos ahí. Si se fija, vamos mucho a estos capítulos. Estos capítulos son muy importantes, ¿sí? Juan 14, y vamos a leer los versículos del 16 en adelante. ¿Ya está ahí conmigo? Juan 14 del 16 en adelante. Dice la palabra del Señor, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mucha atención aquí, dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Son palabras de Jesús escritas por Juan, ¿verdad?, el discípulo amado, que se parecen mucho, si usted se fija, a las que Juan refiere en la primera carta que él mismo también escribió en el capítulo 1, ¿verdad? Verso 22 dice: le dijo Judas, dice, no el Iscariote, dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él a través del Espíritu. Dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ve aquí cómo la relación entre las tres personas, ¿sí?, nos habla o nos comprueba que los tres son uno. El Padre no hace nada independiente al Hijo, el Hijo mucho menos, y también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace lo que Él quiere, sino que los tres están en unidad. ¿Por qué? Por la relación que existe entre ellos. Y esto nos comprueba que los tres son uno. Escuche lo que le voy a mencionar. Fíjese bien, el Padre testifica del Hijo, ¿sí? El Hijo testifica del Padre, ¿sí? El Hijo testificó del Espíritu Santo y más tarde el Espíritu Santo testificó del Hijo. Relación entre los tres, ¿sí? Escuche ahora esto. El Hijo fue enviado por el Padre y regresó al Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo fue prometido por el Padre y por el Hijo, ¿sí? Y enviado por el Hijo después de su ascensión. Relación entre los tres. Y el último punto. Los tres cooperan con una mente y un propósito, de manera que en el sentido más exacto los tres son uno. Echad, palabra hebrea, Elohim, la triplicidad de Dios, la unidad compuesta de Dios. Dios manifestado en tres personas, misma naturaleza, misma esencia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con propósitos y operaciones que los hacen ser uno solo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver las operaciones de la Trinidad y cómo éstas comprueban también su unidad y su propósito. Para ello, permítame, voy a utilizar otro pizarrón. Fíjese bien, vamos a ver las operaciones de la Trinidad. Este es el último punto, ¿verdad? Y cómo estas operaciones comprueban su unidad y propósito, ¿sí? Así que vamos a poner mucha atención aquí. Como primer inciso menciono que el Padre, fíjese bien, el Padre es el creador, o sea, Él es la fuente, ¿sí? Y el Hijo y el Espíritu Santo cooperan en esa obra creadora, ¿sí? Porque, bueno, si usted recuerda la semana pasada, el martes, también decíamos que todas las cosas subsisten por el Hijo. Pero también veíamos en la palabra, dice que Dios creó todas las cosas por el Hijo, es decir, a la imagen de su Hijo. Entonces, aunque el Padre es el creador, todo lo diseñó, todo lo creó, ¿sí?, a la imagen del Hijo. Es decir, el Hijo estuvo presente, cooperó en la creación del universo. Y el Espíritu Santo, hermanos, era el poder, fíjese bien, creador, ¿sí?, para formar, para hacer, para diseñar, para crear todas las cosas. El poder de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Inciso B. El Hijo es el Redentor. ¿Sí? El Hijo es el Redentor. ¿De qué nos habla? Bueno, si el Hijo es quien vino a redimirnos de la maldición del pecado, ¿sí?, de la condenación del pecado, bueno, escuche esto. El Padre y el Espíritu Santo envían al Hijo a redimir. ¿Por qué? Bueno, ¿recuerda Lucas 1:35? Donde el ángel le dice a María, ¿verdad? Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Sí? Es decir, por acción del Padre y del Espíritu Santo, María iba a concebir un santo ser. ¿Quién era ese santo ser? Jesús, es decir, el Hijo de Dios, Dios Hijo. Por lo tanto, Cristo es quien murió por nosotros, pero Él no vino por iniciativa propia, sino que fue enviado por el Padre y por el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? O sea, ninguno de los tres actúa de manera separada. Su relación, pero también sus operaciones, nos hablan de la unidad entre ellos. Amén. Fíjese, inciso C. El Espíritu Santo es el santificador y el Padre y el Hijo cooperan en esa obra santificadora. ¿En qué consiste eso de que el Espíritu Santo es el santificador? Es decir,
Para vivir la vida cristiana necesitamos al Espíritu Santo. Escuche, ese es un concepto que manejamos los lunes en la clase de Teología Bíblica 3, en la doctrina que estamos viendo ahorita del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no podemos vivir la vida cristiana si no es a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para buenas obras, para vivir en santidad, ¿sí? Vivir en santidad sí es entender que somos apartados para Dios, pero es precisamente vivir así, una vida en santidad, una vida en la que yo decido glorificar, honrar a Dios en mi vida, con mis acciones, mi manera de pensar, de sentir, de hacer, mi manera, o sea, todo lo que involucra mi ser. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, si el Espíritu Santo es el santificador, es decir, es quien nos va limpiando, es quien nos va formando el carácter de Cristo en nosotros, es para que nosotros podamos vivir una vida cristiana. Pero el Espíritu Santo no lleva a cabo esa obra Él solo, sino que el Padre y el Hijo nos ayudan, cooperan en esa labor juntamente con el Espíritu Santo. Amén. Entonces es por eso que nosotros podemos dirigirnos en oración al Padre, podemos dirigirnos en oración al Hijo, podemos dirigirnos en oración al Espíritu Santo y pedirles a cada uno de ellos que nos ayuden, que estén con nosotros. Amén. Qué tremendo es esto, hermano, que fíjese, yo recuerdo que hace tiempo conocí a un pastor, una congregación, que me insistía mucho, ¿verdad? Me decía, es que ya no debemos de orar dirigiéndonos al Padre, ¿sí? Mucho menos al Hijo, ¿sí? Ya caray, cuando me decía todo eso yo dije, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, él me daba el argumento, ¿verdad? De que estamos en la dispensación del Espíritu Santo, ¿sí? Y que es a Él a quien nos debemos de dirigir. ¿Por qué? Porque Él es Dios Espíritu Santo separado de Dios Padre y de Dios Hijo. Cuando me mencionó eso, ¿verdad? Me chillaron las orejas, ¿verdad? Los oídos, hermano, y yo dije, disculpa, pero estás en un error, ¿sí? Y comencé a explicarle todo esto con los pasajes bíblicos, los de Juan, ¿sí? Los de Hechos, o sea, y entramos ahí en un punto, ¿verdad? Algo agitado, ¿sí? Pero este hermano, ¿verdad? Me decía eso, me decía, ya no debemos de tomar en cuenta al Padre ni al Hijo, ni orar de esa manera, ¿sí? Sino nada más con el Espíritu Santo. Entonces, dése cuenta, hermano, hay cada argumento, hay cada idea tan ¿cómo decirlo, hermano, hermana? Tan chiflada, tan sacada del contexto bíblico, tantas locuras, tantas perversiones que sacando del contexto los versículos tratan de llevar a cabo un fundamento para su doctrina, ¿sí? Digo su doctrina porque no es la doctrina de Dios. ¿Me explico? Entonces, todo esto, hermano, nos habla de que tenemos que estudiar, tenemos que tener mucho cuidado. Recuerde, ¿qué es la Trinidad de Dios? El concepto más básico es decir, la Trinidad de Dios es Dios manifestado en tres personas, ya. El concepto más completo es Dios manifestado en tres personas, iguales en unidad, iguales en naturaleza, iguales en esencia, ¿sí? Cuyos propósitos y operaciones confirman que son uno formado por tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese podría ser el concepto más completo de la Trinidad de Dios. ¿Qué le parece todo esto? ¿Sí? Un tema bastante importante que, miren, nos hemos propuesto explicarlo en tan solo una hora. Amén. Tengo un cuadro que nos habla de los nombres y las funciones de la Trinidad, pero créanme que es bastante extenso. Un cuadro donde nos habla del nombre y la función y cómo se ve en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muchos pasajes bíblicos que tengo aquí. Tal vez no lo voy a compartir en esta ocasión, pero si usted quiere yo le envío el material para que usted lo pueda estudiar y lo pueda ver. Es un cuadro que, mire, bueno, pues no sé si se vaya a ver aquí, lo tengo en la tableta, no sé si se alcance a ver, a lo mejor se refleja, no sé,
Pero, hermano, bueno, pues si de alguna manera a usted le interesa conocer el nombre y la función, ¿sí? De la Trinidad y la función, cómo se ve desde el Antiguo y desde el Nuevo, bueno, pues yo se lo puedo enviar todo completo. Amén. Pero todo esto que acabamos de ver hasta este momento es lo que necesitamos para que en términos generales podamos comprender qué es la Trinidad de Dios. Mantener un concepto sólido, firme en relación a esta y no permitir que otros argumentos o que otros embates de otras religiones o sectas perviertan el conocimiento certero, correcto de la Trinidad que vemos en la palabra de Dios. Amén. Un punto que vuelvo a insistir, un punto doctrinal que es fundamental para nuestra vida y para nuestra fe, que cuando Satanás logra pervertir, él logra diseminar al cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Llevándolo por falsos conceptos, falsas manifestaciones, por cosas erróneas. Y termina, mire, reduciendo a los cristianos a nada, ¿sí? A locura, a cosas chifladas, ¿sí? De la fe. Vamos a concluir aquí, ¿verdad? Me voy a mover nuevamente aquí al centro. Vamos a concluir hasta aquí, hermanos, hermanas, y yo le invito a que usted medite, vea nuevamente este video de esta clase. Amén. Tome sus anotaciones, compártalo con otros. Hoy en día necesitamos volver a nuestros principios doctrinales, porque hay tanta proliferación de tanta apostasía, de tanta mentira, de tantas falsas manifestaciones del Espíritu, que como cristianos estamos yendo en pos de locuras, en pos de cosas chifladas, hermano. ¿Sí? Centrarnos en esto nos ayuda a que el mover de su Espíritu, a que la manifestación de Dios en la iglesia y en nuestras vidas sea la correcta. Amén. Así que es muy necesario volver a estos principios. No los deseche, no diga, ay, la Trinidad de Dios, ay, qué fácil, del ABC cristiano. Si verdaderamente fuera así, entonces ¿por qué andamos tan mal? ¿Por qué no podemos contestar preguntas tan simples? ¿Por qué cuando tocan a la puerta, sí, nos confunden? ¿Me explico? Así que no haga a un lado este conocimiento. Es vital para nuestra fe cristiana. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús en su corazón, que desea recibirlo es creer en Él como el único Señor de su vida, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz, nadie más lo hizo. Él fue sin pecado y solamente alguien sin pecado podía salvarnos. Si usted le quiere recibir a Él, yo le invito a que haga esta oración después de mí diciendo: Señor Jesús, te abro mi corazón, sé el Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, pidiéndote perdón. Te abro mi corazón para que entrones mi vida, siendo tú el centro, siendo tú el Rey, el único Señor de mi vida. Porque reconozco que tú eres el Cristo de Dios, el Hijo de Dios. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Séllame con tu Espíritu y lléname con Él a cada momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga si usted oró. Ahora usted es salvo. Hay fiesta en el cielo porque ahora usted ha creído que Jesús le ha perdonado y es el Señor de su vida. Así dice la palabra. Con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Ahora vamos a orar para terminar este estudio y ponernos todos en las manos de Dios. Iglesia, no se pierda las transmisiones todos los días a las 7 de la tarde, solamente el domingo a las 11 de la mañana. Todos los días estamos predicando la palabra de Dios. Hoy tocó la piedra angular en este estudio número 5 de la Trinidad de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, permite que lo que hemos estudiado hoy
produzca fruto en nuestras vidas, que lleve a cabo mucho fruto en nuestras vidas, que podamos contestar preguntas, compartir con otros, que podamos aclarar, Señor, aquel que está confundido con este conocimiento de tu palabra, Señor, que debe de ser fundamental para nuestra fe. Gracias te damos. Sigue hablando a nuestra vida, Espíritu Santo. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermano, pues hemos llegado al final. Que Dios lo bendiga mucho. Le amamos en el amor del Señor. Vaya a cenar rico con los suyos. Disfrute lo que queda de la noche, lo que queda del día. Y que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le guarde. Muy buenas noches y continuamos mañana igual a las 7 de la tarde con esta enseñanza preciosa de la supremacía de Cristo, con el libro a los Hebreos. Amén. Así que Dios le bendiga, pase muy buenas noches y gócese con la palabra de Dios. Bendiciones.